iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Gloria a Dios, pues así como están de guapos en esta mañana, vengan conmigo al profeta Ageo. En el capítulo 1 del profeta Ageo, leemos de esta manera, en el verso 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y despertó, hemos leído en la palabra, Dios en su amor, Dios en su misericordia por su pueblo, Israel. En un momento determinado hay una manifestación de su gracia, de su poder. Dice que Dios despertó el espíritu del gobernador de Judá, Dios despertó el espíritu del sumo sacerdote, y Dios despertó el espíritu del resto del pueblo, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, el resto del pueblo. Fue una intervención divina. Qué bueno que podamos darnos cuenta que hay momentos cuando Dios en su amor, en su misericordia actúa, no porque nos lo estemos mereciendo, porque hay muchas veces que ni tan siquiera nos estamos dando cuenta de lo mal que lo estamos haciendo. Créanme, que ni nos damos cuenta nosotros mismos. Cuando el espíritu de la persona se duerme, se despierta la carne. Si el espíritu duerme, la carne se despierta. Si el espíritu está despierto y puede tener comunión con el Espíritu de Dios y recibir un trato directo del Espíritu de Dios, y se puede disfrutar la vida en el Espíritu, de espíritu a espíritu, la carne es anulada. Pero aquí estamos viendo una realidad. Y si nos metemos un poco en el contexto histórico, el profeta Ageo está trayendo una palabra de Dios al pueblo en un momento, diríamos, de apatía, sequía o estancamiento espiritual. Después de los 70 crudos y pesados años de cautiverio, en la deportación a Babilonia, con los distintos tratos de los diferentes reyes en esos 70 años, cumplida la palabra de Dios de la disciplina sobre el pueblo, cuando se cumplió los 70 años, Dios milagrosamente abrió puertas para que los deportados regresaran a Jerusalén. Y además, el rey Ciro, que entendemos que su vida se la entregó a Dios y que fue un siervo de Dios, un rey pagano que descubre la grandeza del Dios de Israel, un rey pagano que descubre el señorío real y no tiene por menos que declarar y confesar que el rey, el Dios de Israel, es su Dios.
Y Él facilita de que todos los deportados que regresan a Jerusalén puedan reconstruir la ciudad. Primero llegó Nehemías, también con la influencia del rey Artajerjes, de una parte del reino, y reconstruyó los muros de Jerusalén de esa manera tan milagrosa y de esa manera tan poderosa, porque en esa obra hay algo que tenemos que de alguna manera mencionar. Tuvieron una oposición terrible. No faltó la presión y la oposición para que atemorizar y para que los que estaban trabajando en el muro abandonaran la obra. Y hubo un momento que casi lo consiguen. Dice que el ánimo se les fue. Pero Nehemías trajo ahí una palabra y levantó una oración y ordenó que se volviese su bastón sobre ellos y todas las amenazas volvieran contra aquellos que querían parar la obra, aquellos que querían destruir a los que estaban trabajando en la obra de la edificación del muro. Y el muro se terminó y Dios se glorificó de una manera preciosa. Y empezó otra obra, la obra de la reedificación del templo. Entonces hubieron albañiles especialistas, y dice en el libro de Esdras, en el capítulo 3, que cuando los albañiles echaron los fundamentos del templo, cayó una gloria de Dios sobre el pueblo que estaba ahí, porque parece ser que todos de alguna manera se sintieron motivados a ver cómo se echaban los cimientos del segundo templo. El primer templo fue el de Salomón y ahora la edificación de este segundo templo. Y dice que hubo un júbilo, empezaron a cantar los jóvenes y al mismo tiempo los ancianos que habían visto la gloria del templo primero lloraban. Y unos lloraban y otros cantaban. Y eso fue algo tan glorioso, un culto tan extraordinario, con una visitación tan especial de Dios en ese momento, porque fueron horas de ministración. Y hubo un júbilo tremendo, un ánimo, una disposición. Pero de la misma manera que hubo una oposición directa sobre la edificación de los muros, de esa misma manera se levantaron los opositores contra la edificación del templo, con la salvedad que aquí sí, aquí lamentablemente y tristemente consiguieron parar la obra, consiguieron atemorizar. El temor es un espíritu diabólico que consigue apagar el espíritu de la persona, dormir el espíritu. El temor hace que las personas se escondan. ¿Se acuerdan? La primera experiencia del primer hombre. Hombre, ¿dónde estás tú? La respuesta fue, tuve miedo y me escondí. Es una intervención destructiva y diabólica que viene con misión específica de apagar el espíritu, dormir el espíritu de la persona, porque el diablo sabe que si su espíritu está dormido, si su espíritu está medio muerto o apagado, ya usted no tiene comunión, porque la comunión con Dios es de espíritu a espíritu. Número 1, se consigue dormir el espíritu, se rompe la comunión. ¿Qué nos queda? Nuestra naturaleza humana. ¿Y qué es lo que se levanta? Los deseos y las pasiones de la carne. Y entonces entra en función todos los deseos de la carne y lo más horrible, las obras de la carne. Yo quiero que leamos una lista para que de alguna manera nos demos cuenta de los peligros de la carne. La carta del apóstol Pablo
a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 19, hablando el apóstol Pablo de la realidad de la comunión de espíritu a espíritu y remarcando también la importancia de que la carne y el espíritu se oponen entre sí, que no son socios, que no son vecinos, que no son hermanos. O sea, es completamente contrario. No tiene nada que ver la carne con el espíritu, aunque nosotros muchas veces nos empeñamos humanamente a ver si podemos conseguir sociedad, nuestra carne con nuestro espíritu. Pero en el momento que nuestra carne quiere vivir, apagamos el espíritu. Se duerme nuestro espíritu, porque nuestro espíritu, la parte espiritual nuestra, es la parte que tiene la capacidad de comunicarse, de tener comunión con Dios, de tener intimidad con Dios. Y en el momento que nuestro espíritu ya está dormido, o medio muerto, o muerto, ya no hay posibilidad de tener comunión con el Dios de la vida. Entonces se levanta y dice en el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Yo quiero que de alguna manera, amada iglesia, porque a eso somos llamados, a entender la palabra. Porque tenemos que fortalecernos en ella, distinguir las cosas para posicionarnos de una manera sabia allá donde la palabra de Dios nos guía a que nos establezcamos en la verdad del Señor y no nos dejemos engañar con todas las mentiras, ni aún con las pasiones de la carne que nos llevan al error y nos llevan al pecado. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Qué lista más horrible. Pero es la triste realidad. Las obras de la carne son manifiestas. Y la que no se manifiesta de una manera, se manifiesta de otra. Y la que no anda por un sitio, anda por otro. Pero la obra, cuando el espíritu duerme, cuando no hay vida en el espíritu, cuando no hay comunión, intimidad, revelación de espíritu a espíritu, viene esto. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto. El apóstol Pablo no estaba hablando por hablar. No estaba hablando metafóricamente, ni tan siquiera estaba queriendo explicar una fábula. Estaba hablando de realidades. Porque los Gálatas estaban siendo descubiertos por manifestaciones carnales. El mismo apóstol dice, pero vosotros que comenzasteis por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. ¿Quién os engañó? ¿Quién os sedujo para no obedecer a la verdad? Que estáis entregados a todo esto. Esa era la triste realidad. Claro que el apóstol Pablo no le deja ahí en una condición pésima, oscura, como si no hubiese salida o como si no hubiese solución para estos problemas. Dice, los que practicando tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Más, versículo 22, el fruto del Espíritu, cuando hay comunión en el Espíritu, cuando nuestro espíritu está despierto, cuando tenemos esa intimidad con Dios, esa revelación, cuando tenemos esa vida espiritual, después viene el fruto y dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué cambio más extraordinario? ¿Qué lista más horrible? ¿Y qué palabras más gloriosas y tan poderosas y tan necesarias para nuestra vida? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley.
Está hablando de la ley humana, la ley terrestre. No está hablando de la ley divina. Porque la ley del Espíritu de vida hay una ley que corresponde a la manifestación tanto del Espíritu como del fruto, los dones y todo lo que corresponde. La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la condenación, del pecado y de la muerte. Hay algo tan hermoso en todo esto. Volvamos a Ageo. ¿Qué sucede cuando nuestro espíritu duerme? Que se levantan los deseos de la carne y nos entregamos a otra cosa. Se empieza poco a poco. Nadie se hace alcohólico de la noche al día. Empieza por un poquito. Nadie se convierte en un adicto a la droga de la noche al día. Nadie se convierte en un maltratador o en un fornicario. Bueno, sí, fornicario se puede convertir de la noche al día. Ahí sí. Ahí. Y adúltero igual. Pero ocurre que si el espíritu está dormido, no hay comunión, no hay revelación, no hay ministración. La carne está despierta. Y empezamos, por eso el apóstol Pablo también en Gálatas dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado nos lleva al desastre. Todo se comienza por pocas cosas. Una mosca muerta en el frasco del perfumista echa a perder el perfume. Una pequeña zorra en una viña fértil la echa a perder. Por eso es tan importante que usted y yo valoremos la vida en el Espíritu. Para que haya vida en el Espíritu, su espíritu tiene que estar despierto para Dios. Aquí, ¿qué es lo que sucedió? Hubo una intervención divina. ¿Qué es lo que hace Dios muchas veces con nosotros cuando nos habla y estamos dispuestos a recibir la palabra? Que hay una intervención divina. La palabra es poderosa y hace la obra para el que la recibe, la cree, la obedece. Claro que tenemos que entender todas estas cosas, porque según sea el terreno que recibe la semilla, así será el fruto. Habla de los pedregales, habla de la semilla que cae en el camino, habla de la que cae ahí en hierbas malas, entre los espinos, y también habla de la que cae en buena tierra. Claro, a nosotros nos corresponde de alguna manera entender que nuestro corazón está en esa disposición, nos identificamos con esa buena tierra, que estamos anhelando recibir la palabra. Así como en el Salmo 42, cuando David dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed. Hay un anhelo, hay un deseo claro, y ahí realmente se identifica una parte tan importante. Hay una vida espiritual, hay un anhelo espiritual. El espíritu está despierto. Y acuérdese, Dios es espíritu. Y para tener comunión con Dios solamente se puede hacer de espíritu a espíritu. Amén. Cuando recibieron las amenazas, el pueblo de Israel, en este momento determinado, específico, el temor, cuidado con el temor, se apoderó de su corazón. En la Biblia hay 365 no temáis. O sea, Dios tiene esta palabra para ti cada día. No temas.
No tem. Es tan importante, y ahí está, 365 veces repetida, para que tú cada día tengas una palabra específica, porque es muy importante. Es muy serio el tema del temor. El temor es el que apaga el espíritu. El temor nos aleja de Dios. ¿Se acuerda cuando Elías, después de tener la experiencia tan gloriosa, cuando recibió la amenaza de Jezabel, el temor se apoderó de él? ¿Y qué? Huyó. Y después de huir, abrió más puertas a otros espíritus. Vino ese espíritu de depresión y quería morirse. Ese espíritu de descrédito. ¿Quién soy yo? Yo no soy mejor que mis padres. Ese espíritu de soledad. Han matado a todos los profetas y yo solo he quedado. Fíjese qué trato, y solamente porque se dio lugar a un espíritu de temor. Seca el espíritu de la persona. Nos pone a morir en depresión, en angustia, en inseguridad. Como si Dios nos hubiese abandonado, como si Dios nos hubiese dejado. Y todo lo contrario, Dios va detrás de nosotros. Y lo mismo que el ángel de Jehová atendió a Elías y le cocinó esas tortitas y le dio ese agua. Yo a veces digo, qué tremenda comida. ¿Qué tendría ese trigo que amasó esas tortitas? ¿Qué tendría esa agua para que de repente él pudiera andar sin parar 40 días y 40 noches hasta el monte de Jehová? ¿Qué tendría? Eso tiene que averiguarlo usted. ¿Qué es lo que tiene el alimento de Dios? Tenemos que averiguarlo. Porque la pregunta es, ¿qué fue lo que despertó el espíritu de Zorobabel? ¿Qué fue lo que despertó el espíritu de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu? Ahora lo vamos a ver. Cuando se recibe la palabra de Dios. La condición de un espíritu dormido es que se levanta la carne con pequeñas cosas. Y aquí lo primero, la obra estuvo parada 16 años. ¿Se imagina? ¿Se imagina ese momento cuando echaron los cimientos y todo el pueblo allí, unos cantando, otros llorando, celebrando, y de repente viene ese espíritu de temor y todos salen huyendo y ahí queda desierto, queda desierta la casa? ¿Os imagináis ese terreno ahí? Los perros que van por ahí hacen sus necesidades, la suciedad, el abandono, la dejadez, todo eso. 16 años estuvo la obra parada. ¿A qué se dedicaron? El espíritu estaba dormido, la carne se levantó. Y la carne pues vamos a construirnos casas. Y entraron en la competencia a ver quién tenía la casa más bonita. Y empezaron a edificarse su casa bien artesonada. Y empezaban a mirar por los balcones. Y si aquel ponía un geranio, el otro ponía 2 geranios. Si aquel ponía 2 rosales, este ponía 40 rosales. Y parece ser que entraron en esta competencia. Y después entraron en un espíritu profético, diabólico. Y empezaron a decir, ellos mismos empezaron a decir, no es el tiempo. Está ahí escrito en el capítulo 1. Ellos decían, no es el tiempo. Tenían la desfachatez de decir que no era el tiempo de edificar la casa de Dios. Así está escrito. El profeta Ageo viene con palabra de Dios y dice, ¿vosotros decís que no es el tiempo? Le está diciendo claramente, yo no soy el que está hablando. Mi profecía no está en vuestra boca. Aún podría, ¿quién sois vosotros para decir que no es el tiempo?
Pero ellos decían, no es el tiempo de la que la... Y Dios dice, no es el tiempo. Pero sí es el tiempo para vosotros. Para edificaros vuestras casas bien artesonadas y entrar ahí en esa vanidad y en esa arrogancia. Eso lo sufrimos hasta el día de hoy. Si uno tiene un coche bonito, el otro quiere tenerlo más bonito y más grande. Si uno tiene un coche más potente, el otro... Ese es el espíritu de competencia, el espíritu de envidia, el espíritu de... Y ese es las manifiestas. A veces dicen, uy, qué horrible esa lista. No, eso no está en mí. Eso no está en mí. Pero si fuéramos capaces de analizar y examinar las cosas detenidamente, nos íbamos a sorprender, hermanos, nos íbamos a sorprender. Porque muchas cosas a lo mejor descubriríamos que no tienen nada que ver con el espíritu, pero sí mucho que ver con la carne y mucho que ver con las obras de la carne, que son manifiestas. Son manifiestas. Vosotros decís que no es el tiempo, vaya osadía. ¿Sabe? Y hay muchos que con un semblante espiritualista se atreven incluso a decir, no, es que Dios me ha dicho que esto no es así, o que esto es de esta manera. Ahora sí debemos hacer, ahora no. Dice, vosotros decís, para que quede claro quién lo dice, que no es el tiempo de edificar mi casa, y los confronta diciendo, entonces sí, es el tiempo para edificar vuestra casa, artesonarla bien, vestirla bien, acomodarla bien, y aquí mi casa está llena de excrementos de perro. ¡Ey, qué fuerte esto! A lo mejor me pasé. Pero no hace falta ser muy inteligente para ver cómo estarían los terrenos y los cimientos. No hace falta. Lo podríamos visualizar y no nos equivocaríamos. Porque usted no es tonto, yo tampoco. Somos entendidos. Cuando las cosas están abandonadas, cuando las cosas están dejadas y la casa estaba abandonada. Mi casa está desierta y abandonada. Eso era. Entonces ahí en el capítulo 1 dice, meditar sobre vuestros caminos. Las cosas comienzan simplemente, hermano, porque le ponemos oído a un espíritu de temor. Ese espíritu de temor seca nuestro espíritu y ya no tenemos comunión con Dios, ya no tenemos intimidad, ya no tenemos revelación con Dios. Ahora, nos podemos engañar a nosotros mismos. Podemos pensar que todavía somos los impecables, somos los... A lo mejor ellos pensaban que lo estaban haciendo bien. No, si me estoy ocupando de mi casa, de mi hogar. Y a lo mejor hasta ahí, pues no estaría tan mal. Claro, tendríamos que examinar los espíritus, si hay competencia, si hay envidia, si hay celo, porque entonces ya serían manifiestas las obras de la carne. Pero hermano, después de esto, ¿qué viene? Cuando uno está en la carne, después que has hecho una cosa, ¿qué viene? Otra. Y otra. Y algunos pues se meten en verdaderos vergenales. Algunos pues bueno, se enmarcan dentro de una normalidad humana y podemos decir que no hacen nada escandaloso, no roban, no matan, no se emborrachan, no esto o no lo otro, pero es la envidia, los celos, la codicia, la tienen a flor de piel. Es como el traje que llevan cada día. Las obras de la carne son manifiestas de una manera escandalosa o de una manera escondida. Me estoy haciendo explicar, entender. Porque estas cosas yo creo que la iglesia tenemos que saberla. La palabra no está para coger y leerla como una novela rosa y decir, ay, qué bonito. No, la palabra hay que escudriñarla.
Hay que meditarla de día y de noche. Hay que mirar con detenimiento. ¿Qué es lo que mi papi me quiere decir? ¿Qué es lo que mi papi me quiere enseñar? Estamos. ¿Por qué, hermano, en un momento determinado podemos ver unos resultados y en otro momento determinado podemos ver otros resultados? ¿Por qué los resultados de Nehemías con la edificación de los muros fueron distintos a los de la reedificación del templo? Está claro. No hay lugar a duda. Si tenemos que contrastar la opresión de Nehemías con todas las familias que estaba trabajando y la opresión de Esdras, pues yo lo he contrastado y si tengo que valorarlo, valoro que la opresión de Nehemías fue más fuerte. Le prepararon trampas para matarlo a Nehemías, pero se mantuvieron ahí y fue tremendo, porque hay declaraciones, hermanos, impresionantes, que de verdad que dice uno, chapó, se quita el sombrero. Porque Nehemías reaccionó rápidamente cuando ya el desánimo estaba llegando. Porque primero es el desánimo, hermano, y después del desánimo viene el espíritu de temor. O viene también el agotamiento, y después del agotamiento viene el espíritu de temor. Primero es una condición de bajar las manos. Y cuando bajamos las manos, ahí viene el espíritu de temor. Y cuando viene el espíritu de temor viene directamente a secar nuestro espíritu, para anular nuestra comunión con Dios. ¿Qué fue la diferencia? Que Nehemías se sacudió la cabeza como diciendo, ¡no! Y oró. Nehemías oró. Mira sus amenazas. Mira esto. Concédenos, danos, devuelve su baldón contra ellos. Y entonces el ánimo regresó. Y el pueblo, ¿qué hizo? Se armó. Dice que con una mano acarreaban los escombros y con otra empuñaban las espadas. Y no se desvestían, sino para bañarse, para asearse un poco, dice la palabra del Señor. Estaban ahí velando, vigilando, trabajando. Fue un éxito. Y todos se pudieron quedar ahí perplejos, como en 52 días. Una cantidad de kilómetros, familias que no estaban preparadas para eso, se pusieron de acuerdo y empezaron a edificar por parte, según... Pero ellos perseveraron, no permitieron. Eso también nos da la idea de que si en esas circunstancias se consiguió, también podemos conseguirlo nosotros. ¿Sí o no? Si Nehemías lo consiguió, y después fue tremendo, hermanos, porque cuando terminaron de edificar los muros, llegó como un momento que vino Esdras y cogieron la ley, la palabra de Dios, y empezaron a leerla. ¿Sabe? Tantos años. Estamos hablando que estaban regresando de la deportación de Babilonia. Un montón de años, 70 años o más, sin poder deleitarse con la palabra de Dios. Y dice, claro, hermanos, en esos 70 años quedaban gente anciana, pero las generaciones, algunos ni sabían, ni tan siquiera, la importancia de la palabra. Los niños, yo creo que no sabían la importancia de la palabra. Los jóvenes no sabían la importancia. Pero dice que cuando Esdras empezó a leer, la gente comenzó a llorar.
Y esa es la parte gloriosa, que es el corazón del pueblo que recibe la palabra. Cuando se recibe. Y hubo un momento que como que un espíritu de tristeza quería intervenir ahí. Y Esdras dice: no os entristezcáis, porque hoy es día grande de Jehová, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el pueblo se alegró y se regocijó. Aleluya. Gloria a Dios. Esto nos dice que se puede. Sin embargo, en esa segunda etapa, en esa parte tan importante, claro, hermanos, tenemos que considerar una cosa: los muros eran importantes para poder darle seguridad a la ciudad. Pero ahora estamos hablando de la parte espiritual, la edificación del templo. Aunque aparentemente la oposición no fuese más fuerte, pero espiritualmente, en la parte que no es visible, sí que era más fuerte. Y el enemigo siempre intenta engañar, seducir. Viene con desánimo, viene ahí con la pereza, con la desgana, con el abandono, con la dejadez. Y lo consiguió. Y dice en el capítulo de Esdras, capítulo 3, dice: y abandonaron la obra. Qué triste leer esto. Abandonaron la... Pero lo triste es que pasó un año y la obra abandonada. Pasaron 2 años y la obra abandonada. Y así hasta 16 años, hasta este momento que Dios habla a través del profeta Ageo. Porque ellos mismos se habían autoengañado con una profecía que no sé de dónde salió. No es el tiempo. No es el tiempo de edificar la casa de Jehová. Entonces Dios habla a través del profeta Ageo y dice: es para vosotros tiempo. Pero le dice: meditar en vuestros caminos. Esto es para que usted y yo lo consideremos. Fíjense una cosa: Jesucristo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La obra de Dios está interrelacionada con propósitos divinos y con un orden de cumplimientos proféticos hasta alcanzar los objetivos y las promesas de Dios. Nosotros podemos quedarnos en el camino, podemos llegar a la meta o podemos quedarnos, pero Dios va a cumplir su propósito. Y claro que creo en una predestinación para un cuerpo especial, que es la iglesia del Señor. Gente que va a estar ahí entendiendo la demanda de Dios. Gente que va a estar conociendo la verdad de Dios y va a disponer su corazón para estar esperando al Señor en esas condiciones óptimas, no chapuceras. No diciendo: no es el tiempo de esto, no es el tiempo de lo otro, queriendo nosotros marcar los tiempos y queriendo nosotros hacer las cosas. Sino una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Sin mentiras, sin cosas turbias. Sino donde el Espíritu de Dios se deja sentir, donde la palabra de Dios llega con poder a los corazones que la reciben y que le permiten que se haga la obra. Meditad sobre vuestros caminos, porque sembráis mucho, le dice el Señor aquí al pueblo de Israel, y recogéis poco.
Y hermanos, muchas veces es triste que parece ser que no queremos darnos cuenta. Y la misericordia de Dios obra y Dios espera y es paciente. Pero estamos viendo de que no, que nos esforzamos, que trabajamos. Los resultados son escasos, son pobres. Sembráis mucho, recogéis poco. Y eso se ve a todos los niveles, a nivel personal, emocional, psíquico, mental, moral y tal. Todo está ahí revuelto. No hay estabilidad, no hay seguridad, no hay firmeza, no hay gozo, no hay alegría, no hay satisfacción. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo liado. Porque nuestro espíritu está durmiendo. No hay comunión con el espíritu, no hay revelación, no hay intimidad, no hay fortaleza del cielo. Porque estamos ahí ocupándonos de lo que nos viene al día, de lo que humanamente podemos pensar. Hoy me conviene esto, que mi corazón, que es más engañoso que todas las cosas, me lleva a estar ocupando de mi casa, mi teléfono, mi casa y mi móvil de última generación, mi iPad, ¿o no? A lo mejor me estoy inventando cosas esta mañana. Pero cuidado con los nos entregamos a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. No nos damos cuenta y estamos metiéndonos hasta aquí en el fango de la manifestación de las obras de la carne. Menos mal que Dios paró esto. Si no, salen del cautiverio de 70 años ahí maltratados, ahí ultrajados, ahí manipulados, ahí 70 años como escoria. Salen, Dios les da la libertad y viene y empiezan a ver la mano de Dios como los guarda, los protege. Y viene ese espíritu, se atemorizan y lo echan todo. 16 años todo parado. Lo triste del asunto es que esta no era la voluntad de Dios. Es una pérdida de tiempo. Lo triste del asunto es que caigamos en las trampas del enemigo y caigamos en esa pérdida de tiempo, y en vez de vivir primaveras de fruto de alegría, donde la tórtola canta, donde el tiempo de la canción ha llegado, pues ahí estamos escondiéndonos en las peñas y el Señor está, pero Sara, hija mía, hermosa mía, muéstrame tu rostro, y estamos ahí como Elías en la cueva. Han matado a todos tus profetas y yo solo he quedado. Y el Señor dice: Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en esa condición tan desastrosa? Sal fuera de la cueva, Elías. Quiero mostrarte mi gloria, pero sal fuera de la cueva. Meditar sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis. Hermano, y eso son cosas reales. Cuando estamos ahí en la carne y todo esto, y queremos disfrazarle, le metemos la sal y la pimienta de la religión, de la espiritualidad, falsa espiritualidad. Es como que, mira, eso es lo peor que podemos hacer, engañarnos a nosotros mismos. Como que esta gente estaban engañados, como diciendo: no, si estamos en la voluntad de Dios. O sea que ahora no es el tiempo de edificar la casa. Autoengañados. Pero Dios le dice: meditar, coméis y no saciáis, bebéis y no os sentís satisfechos.
Os vestís y no os calentáis. Trabajáis y vuestro jornal cae en saco roto. Léelo, está ahí. Me encanta el versículo 8 con su imperativo. ¿Qué dice? Subid. ¿A dónde? Al monte. Traed madera. Reedificar la casa. Y pondré en ella y seré, ha dicho, ja, ja, ja. Hay dos opciones. O subir al monte, traer la madera y reedificar la casa, para que Dios ponga su voluntad y Dios se glorifique. O podemos continuar sembrando mucho y recogiendo poco. ¿Me están entendiendo? Podemos continuar comiendo, porque hermano, buscamos un poco de gozo, buscamos un poco de alegría. Los hijos de Dios no tienen que mendigar el gozo. Los hijos de Dios no tienen que mendigar la alegría. Los hijos de Dios tienen que ser un testimonio de gozo. Los hijos de Dios tienen que ser un testimonio de alegría, satisfacción. ¿Por qué? El gozo y la alegría en una persona es la evidencia de que están completos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Colosenses, dice: en Jesús corporalmente está la plenitud de la deidad. Y vosotros, nosotros, díganle a su hermano, tú, yo, estáis completos en Él. Completos. Mira al hermano y digo, completos. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que estás completo? Que para los que creen no tienen necesidad de ningún bien. Dios tiene tu pan. Dios tiene tu trigo. Dios tiene tu aceite. Dios tiene tu vino. Tus lagares van a rebosar. Dios te dice, vas a comer hasta saciarte. Y no solamente tendrás para ti, sino también tendrás para dar. Porque te he puesto como cabeza y no por cola. Porque te he puesto arriba y no debajo. Porque yo estoy con mis hijos. Porque yo le he dado promesa a mis hijos. Nunca te dejaré, dice el Señor. Nunca, nunca te dejaré. Nunca te abandonaré, dice nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre, nunca. Contigo estaré siempre, siempre. Yo te voy a sustentar. Yo, dice el Señor. Yo creo eso. Yo creo eso. Yo vivo eso. Yo disfruto eso. Mi diestra de justicia te sostiene. Mi diestra. Yo no necesito no más que creerle a mi Dios y tener mi espíritu despierto para Él. Señor, si algo realmente me interesa, si algo es urgente para mi vida, si algo es importante, es que mi espíritu esté despierto para ti. Es la única manera de tener comunión con el Dios de la vida. Es la única manera de recibir la plenitud de lo que sacia.
es la única manera de que usted reciba la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que viene a guardar su mente y su corazón. Es una intervención divina por la paz de Dios. Es la única manera que el gozo del Señor cada día sea su fortaleza. Y que nada ni nadie pueda hacerle frente. Y que usted, así como David, lleno de convicción y de seguridad, pueda decir: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Hermanos, a esos espíritus inmundos, mentirosos y engañosos de temor que vienen a secar nuestro espíritu, usted tiene que tener una palabra. Usted tiene que desenvainar la espada de justicia, que es la palabra de Dios, y echar fuera toda mentira y todo engaño de su mente y su corazón, y declarar: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya!